Bueno, vamos a leer. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense qué maravilloso. Recuerdo, hermanos, en una ocasión tuve la inquietud de visitar a mi papá, allá a 2 horas de acá de nuestra ciudad. Y recuerdo que en la hora del almuerzo estábamos almorzando con él y me platicó una historia. Hace muchos años, hace unos 40 años, 45 años atrás, cuando en ese tiempo él todavía tenía la fortaleza y sembraba con la yunta. Llegó la tarde y entonces mi papá pues desunció la yunta y la llevó a comer ahí cerca del terreno en donde él estaba trabajando. Y mientras los toros estaban ahí comiendo, pastando, había una maderita, un palito así que agarró mi papá y empezó a rascarle a la tierra. ¿Y saben qué apareció ahí? ¿Saben qué salió? Una ollita, más o menos así. Una ollita. Y la curiosidad, pues saber qué tenía adentro. ¿Y saben qué? Tenía puras monedas de plata. 0,720. ¿Cuántos han visto alguna vez esas monedas? ¿No las han visto alguna vez? Fíjense, mi papá en esa ocasión descubrió un tesoro. Un tesoro. En este tiempo esas monedas valen 300 pesos. No era un tesoro, qué bárbaro, ¿verdad? Pero fíjense, ¿qué harías si tú te encontraras 100 monedas? 100 monedas de esas. Y él me estaba contando la historia y decía, y mira yo, y todavía tengo unas aquí. Eran, creo, 6 monedas. Y me las regaló mi papá. Esto digo, hermanos, por el texto que dice, una vez más, el verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo. ¿Quién es el campo? El campo es el mundo. Y lo que yo he mencionado, hermanos, tiene una aplicación literal. Allá por mi rumbo, de igual manera, hay un señor que tiene una mina de bauxita. Es una piedra color blanco. Y por cierto, muy pesada en gran manera. Y muchos años atrás había una empresa que estaba explotando esa mina. Esa mina era de un señor. A cada mes le daban cierta cantidad de dinero por la extracción de ese material. Estamos en lo literal, la explicación literal, hermanos, de este versículo. ¿Qué harías si tú te dieras cuenta que en la porción de tierra que tiene aquel fulano, tú detectaras que hay un río subterráneo? ¿Qué harías? Hermanos, en esta ciudad, ¿qué se hace con el agua? Se compra y se vende, ¿verdad? Hay un lugar, igual manera, por allá donde estamos, cercano, que posee 3 pozos de agua. Hermanos, y por ese terreno quieren 8 millones. 8 millones. Tiene árboles de aguacate. Bueno, son tesoros, hermanos, que están a flor de tierra. Bueno, pues quien lo sabe, ahí hay agua, y por eso es que ese terreno está muy sobrevaluado. Pero ¿qué harías en un terreno donde tú lo ves polvoriento, pero estás seguro que ahí pasa un arroyo subterráneo? ¿O qué harías que descubrieras que es un lugar en donde existe una mina de uranio, por ejemplo, una mina de oro? ¿Sí? Cabe entonces aplicar el versículo, hermanos, el cual hallado el hombre, que dice, lo encubre.
no lo demuestra, no lo da a conocer. Y entonces va y empieza a negociar con ese campo. Pero tal vez el dueño de ese campo piensa que es una tierra estéril, una tierra que no le va a sacar ningún provecho. Hay personas, hermanos, que tienen una visión de negocio. Y entonces van con aquella persona y le ofrecen cierta cantidad de dinero. ¿Se acuerdan ustedes donde está esa tienda grande ahora, que no voy a mencionar su nombre? Ahí donde está la gasolinera, así enfrente, como antes era un campo así bonito, con pastito verde y con una casita modesta, así como de unos 4 por 5 metros. Pero pasando el tiempo, alguien seguramente les llevó una oferta de compra. Y tal vez el dueño, pues, ¿qué pensaría? Pues, ¿verdad? Compraron aquel lugar y solo ahí levantaron una nave y ahora es un negocio bastante grande. Muchas personas no se dan cuenta que poseen campos en donde ese campo esconde un gran tesoro. ¿Sí? Las cualidades que puedan estar en una persona, por ejemplo, las cualidades artísticas. Bueno, es la explicación literal, estoy explicando el versículo. El cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la explicación espiritual. Vamos a lo que es el simbolismo de este versículo. Una vez más, el tesoro. ¿Quién es ese tesoro? ¿Quién es ese tesoro? Bueno, yo ya les he explicado más o menos así literalmente lo que es el campo, lo que es el tesoro, lo que es el hombre que encuentra ese tesoro. El campo es el mundo, hermanos. El tesoro es Dios. El conocer a Dios. Eso es un tesoro maravilloso. El conocer, el encontrar el camino, el encontrar la verdad, el encontrar la vida eterna, hermanos. Ese es un tesoro que el mundo, en su grande mayoría, hasta este día, no lo ha encontrado. Capítulo 28 del libro de Job dice que hay lugares donde sus polvos son de oro. Miren, vamos a leer un poquito el libro de Job, capítulo 28, y vamos a empezar. Santo es el Señor, poderoso es el Señor. Job, capítulo 28. Hay sendas que el ojo no ha visto, hermanos. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se forma. El hierro se saca del polvo y de la piedra ha escondido el metal. A las tinieblas puso término y examina todo a la perfección, las piedras que hay en la oscuridad y en la sombra de muerte. Fíjense, verso 6, lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni mucho menos el dueño. Ni ojo de buitre la vio. Hermanos, se mencionan aves de mirada fina, las águilas, por ejemplo, los buitres. Nunca la pisaron animales vivos, ni león pasó por ella. Y si seguimos leyendo allá, miramos cómo el hombre, hermanos, para explotar esas minas tiene que examinarlo a la perfección. No, pues esta tierra es de uranio, esta tierra, según las características que vemos, es una tierra que si nosotros seguimos excavando vamos a encontrar vetas de oro, de plata, de cobre. ¿Sí? Regresemos, es para que tengan una idea, regresemos a Mateo capítulo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido. Ese tesoro escondido, repito, es Jesucristo, es el Señor. ¿Y quién es Jesucristo el Señor? Es Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué representa para mí el hecho de tener un encuentro con el Señor? Vivimos en medio de un mundo miope, hermanos.
¿Qué dijo la mujer samaritana cuando estaba platicando con Jesucristo el Señor junto al pozo de Jacob? ¿Qué dijo la mujer samaritana? Señor, me parece que tú eres, ¿qué dijo? Profeta. ¿Tenía mirada fina esa mujer, sí o no? Pregunta, no se distraigan, vamos a terminar. ¿Tenía mirada fina esa mujer? Pues no tanto así. ¿El Señor Jesucristo fue profeta o fue más que profeta? Más. Dios por sobre todas las cosas. Fue más que profeta el Señor. 28, ¿sí? Aquella mujer alcanzó a mirar que en ese campo, hermanos, se dejaba mirar un tesoro. Un tesoro. Hay lugares, por ejemplo en Israel, hermanos, por la región de Jaffa, parece que sí le llaman, Haifa se escribe, Jaffa, donde se dice que hay lugares, hermanos, o hay puntos en ese lugar donde se puede extraer gas natural para abastecer a Israel por cerca de... ¿Existe un yacimiento de gas natural? ¿Por qué hay países tan ricos? Qatar, por ejemplo. Los árabes, ¿por qué son tan ricos en petróleo? ¿Por qué la ciudad de Dubái? Porque ellos piensan, no, pues ¿y qué va a pasar cuando cuando se termine el petróleo? ¿Qué vamos a hacer? Pues la gente puede venir a mirar todos esos edificios. ¿Sí? Hermanos, si a tesoros vamos. Pero repito, el tesoro es Jesucristo el Señor. El campo es el mundo. Y ahora, ¿quién es aquel hombre que halló ese tesoro? Ustedes pueden decir, yo encontré ese tesoro. Amén. Ustedes pueden decir, yo encontré ese tesoro. Amén. El texto inicial dice, oh, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste ¿a quién? A los pequeñitos. ¿Cuántos doctores en teología? ¿Cuántos de aquellos que fueron al instituto a estudiar teología y no saben quién es Dios? No saben cómo es Dios. Muchos están pensando que Dios es una Trinidad. ¿Y dónde dejamos entonces a la Santísima Trinidad si tú dices que Dios es uno? Patinando, ¿cómo está esto? El mismo Señor dice, nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Ni nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y aquel a quien que dice, lo quisiera revelar. Nuestro tesoro maravilloso. En aquella tarde yo estuve sentado en una banca. Yo no fui buscando a Dios en ese tiempo. Alguien me invitó y de repente yo estaba sentado en una banca. En ese tiempo yo no fui porque iba a mirar a una muchacha muy bonita en ese tiempo. Fresno, California, Estados Unidos. Pero en esa tarde quiso el Señor manifestarse en mi vida y yo lo pude sentir. Yo lo pude ver con los ojos de mi alma y me embargó mi ser una sensación maravillosa. Me redargulló de cosas que yo había hecho allá en el pasado. Y con lágrimas en los ojos le dije, perdóname, Señor. Y yo, sin nunca haber adorado a Dios, adoré a Dios en esa tarde. Y yo puedo decir entonces que encontré ese tesoro. Pero la pregunta, seguimos explicando el verso 44, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pregunta, ¿tienes posesiones? ¿Tienes bienes para que tú puedas comprar ese tesoro? ¿Sí o no? Pero vamos a mirar, fíjense, el caso de un hombre que sí tenía muchos tesoros y los dio porque quería comprar una perla preciosa, una piedra de gran precio. Filipenses capítulo 2. Estoy hablando, hermanos, del apóstol Pablo. Pablo toda su vida la vivió fariseo, instruido bajo los pies
de Gamaliel y tenía muchas justicias, tenía muchos bienes espirituales. Pero cuando este hombre conoció al Señor Jesucristo, iba, hermanos, hacia Damasco, iba por el camino persiguiendo a la iglesia. Pero dice la palabra que en ese momento se le apareció, hermanos, un resplandor del cielo. Hechos capítulo 9, si lo quieren anotar, ahí está la historia. Ahí está la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Capítulo 9. Capítulo 9, Hechos. Ahí está esa historia. Y entonces aquel iba trotando el mundo, hermanos, y cuando de repente encontró ese tesoro maravilloso, pero no porque él era muy bueno, sino porque Dios en su amor y en su misericordia quiso revelarle ese tesoro maravilloso, que en ese momento quedó deslumbrado, hermanos, y quedó ciego por el resplandor de la gloria de Dios. Y ahí está la historia. Ahí está la historia. Pero miren lo que dice el verso 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he reputado o las he estimado perdidas por amor de Cristo. ¿Qué ganancias, fíjense, tenía el apóstol Pablo? Regrese al verso 5 y van a ustedes darse cuenta que todas esas justificaciones eran bienes en la vida del apóstol Pablo, que cuando encontró el tesoro, fíjense, de ese campo, en ese campo, fíjense, dijo, estas cosas, ¿sí? Yo las voy a dar, estas cosas las voy a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar lo que es mayor. Filipenses capítulo 3, verso 5 dice, circuncidado al octavo día. Fíjense, era una perla de justificación para el apóstol Pablo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vamos a detenernos ahí. Y nosotros, hermanos, pudiéramos considerar todas estas cosas en la vida del apóstol Pablo. Filipenses 3, verso 5, ahí estamos. Circuncidado al octavo día, le daba la garantía de ser hecho miembro del pueblo de Israel. ¿Qué más? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Cuánto has perseguido a alguien? ¿Qué tan celoso eres tú en las cosas de Dios? ¿Qué tan celoso eres? ¿Qué tan celosos somos? Pero las cosas que para mí eran ganancia, que dice, las he reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente, ¿qué es eminente? Por el alto conocimiento, ¿sí? Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo, para ganar ese tesoro en ese campo. El tesoro maravilloso de Pablo, hermanos, fue el conocer la gracia, el conocer al Dios por sobre todas las cosas, porque él le conocía conforme a la ley. Su maestro Gamaliel, hermanos, es muy probable que no haya conocido la gracia. Estamos hablando del tesoro escondido en el campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a leer un versículo más, Isaías capítulo 45. Miren qué es lo que dice. Isaías 45, verso 15. Miren lo que dice. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Dios vino encubierto, ¿sí o no? Cuando vino a esta vida, vino encubierto el Señor, se cubrió con un velo de carne y todos pensaban que era el hijo de José y de María, un hombre común y, por cierto, hasta carpintero. Pero muchos no sabían, hermanos, que
que tras ese velo de carne se escondía ¿quién? El Dios que creó el universo, el Dios que creó todas las cosas. Una vez más, grábenselo. Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Vino encubierto el Señor. La salvación en Dios vino encubierta, ¿sí o no? Sí. Amén. Un niño pequeño nacido en Betlehem. ¿Quiénes lo descubrieron? ¿Quiénes descubrieron ese tesoro? ¿Los grandes intelectuales de aquellos años? No. ¿Quiénes fueron y le llevaron regalos, oro, mirra, incienso? ¿Quiénes fueron? Los pastores, hermanos, que velaban sobre sus rebaños en ese día, en esa noche. Ellos fueron los que tuvieron ese privilegio de haber conocido ese tesoro maravilloso cuando vino encubierto, cuando vino a salvar a los hombres que se habían perdido. Ese tesoro maravilloso es Jesucristo el Señor. Amén. Qué maravilloso el Señor. Dice que vino encubierto, Dios de Israel, que salvas. Todo aquel que ha venido y ha conocido a Dios, ¿qué es lo que ha conocido en realidad? La salvación de su alma. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, nosotros? ¿Vamos a atesorar este tesoro maravilloso en nosotros, sí o no? Amén. Sí, repito, hay algunos teólogos egresados del instituto de teología, pero predicando una Trinidad que no existe. ¿Conocieron el tesoro? Pasaron nada más, pero no lo descubrieron, porque Dios se da a revelar a quien Él quiere. Terminamos con ese versículo. Te alabo, oh Padre, ¿sí?, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los pequeñitos, a los niños. ¿Qué vas a hacer con tu tesoro? ¿Lo vas a conservar? ¿Vas a vender las monedas que te regalaron? Pregunta. Ese tesoro me lo voy a llevar ¿hasta dónde? Hasta el fin. Hasta el fin de mis días, porque sé que ese tesoro representa para mí, ¿saben qué? La salvación y vivir con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Dios nos bendiga a todos hoy en esta tarde. La enseñanza fue, ¿cómo le titulamos a nuestra enseñanza? ¿En busca del tesoro? Nosotros no buscamos el tesoro. ¿Descubriendo el tesoro? ¿Revelándonos el tesoro maravilloso? ¿Cómo quieren llamarlo, hermanos? Pónganse a pensar. Así que lo dejo a su consideración. Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Sí? Y Dios les guarde. Y de aquí en adelante, si el Señor nos permite, vamos a seguir asistiendo, vamos a seguir reuniendo.